Buenas tardes, bienvenidos al taller de lectura en espiral, literatura en espiral, que es el nombre de esta página desde la cual ahorita estamos transmitiendo. Qué gusto, bienvenidos. Bueno, vamos a presentar una guía de lectura de El Cantar de los Nibelungos. La verdad es que siempre es muy emocionante ir a este tipo de libros clásicos, decimos imprescindibles, y como diría Italo Calvino, leer un clásico es leer el mundo. Entonces vamos a dar a continuación esta guía de lectura. Recuerden que pueden formular sus preguntas en el espacio de comentarios de la página. Entonces vamos a dar inicio a esta transmisión en vivo, Facebook Live, en la página en espiral. Bueno, vamos a empezar. Estamos entre los siglos XII y XIII aproximadamente, cuando florece en el occidente europeo, un tipo de poemas que recibe el nombre de cantares de gesta. Por cantares de gesta, pues vamos a entender, cantar es una historia que se canta, es decir, que pertenece a la tradición oral, y gesta, que quiere decir hazaña, o que lo vamos a entender como hazaña. Entonces, estaremos diciendo que se trata de una historia de hazañas. Hay tres obras representantes, muy representativas de esta tradición occidental europea en torno a los cantares de gesta. En primer lugar tenemos el cantar de Roldán, la chanson de Roldán, y que viene a ser la epopeya, el cantar de gesta más importante de la cultura francófona de Francia. Por otro lado tenemos el poema del Mio Cid, que pertenece a la cultura castellana, es decir, a la cultura española. Y por último, el Cantar de los Nibelungos, donde nos estamos situando en Alemania, en la cultura germánica. Entonces son las tres epopeyas más importantes de la Europa obviamente medieval, si estamos situándonos entre los siglos XII y XIII. Ahora, en ese sentido es muy importante que se trata de gestas nacionales, es decir, se están construyendo un sentido de nación y por tanto la figura del héroe va a ser el centro de dichas gestas. En este sentido es que se van a retomar después una buena cantidad de estudios acerca de lo que es la figura del héroe, el camino del héroe, y el rostro, ¿no? La configuración propia del héroe mismo. Recordemos, estamos en el taller de lectura en espiral, literatura en espiral. Bienvenidos a la guía de lectura del Cantar de los Nibelungos. ¿Qué narra el Cantar de los Nibelungos? Ya comentamos hace un momento que narra una gesta. ¿De quién es la gesta? ¿Quién es el héroe? Pues una maravilla de héroe. A mí me gusta muchísimo este héroe porque además es un héroe distinto al Mio Cid y un héroe también distinto a Roldán en cierto sentido. A pesar de que Roldán también muere como Sigfrido, la muerte de Sigfrido está en la primera mitad, es lo que va a partir la obra en dos, la que va a estructurar la obra en dos partes. Muere Sigfrido en este sentido, distinta a la muerte de Roldán, que estamos diciendo, bueno, casi al final de la gesta, el cantar de Roldán. Me está diciendo que más fuerte, no sé si se oye por ahí, nada más no manden WhatsApp, pero voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Todavía estoy un poco afectada en mi garganta, tengo que descansar de hablar, porque estoy muy contenta platicándoles acerca de el Cantar de los Nibelungos. Bueno, decíamos, narra la gesta de Sigfrido. ¿Quién es Sigfrido? Un cazador de dragones de la corte de los burgundios, quien, valiéndose de ciertos artificios, consigue la mano de Crimilda y que, sin embargo, fíjense, una indiscreción, esto es importantísimo, termina por provocar una cadena de venganzas. Vamos por partes. Primeramente, vamos a detenernos en la figura del dragón, que es sumamente importante entender qué simboliza un dragón en estas obras literarias clásicas, sobre todo de la tradición oral. Hay dragones orientales y hay dragones occidentales. Vamos a hablar del dragón occidental, obviamente, porque estamos en la Europa occidental medieval entre los siglos XII y XIII. La palabra dragón proviene del griego drakon
y que significa mirar fijamente, como en el caso de las serpientes que encantan, ¿no? Envuelven a sus víctimas mediante la fijación de la mirada. ¿Qué es lo que simboliza? Bueno, frente a un héroe va a simbolizar la lucha y el combate. Una lucha o un combate que va a tener dos niveles de significación o dos niveles de significado. Por un lado, un dragón devorador, un dragón que mata, que ataca, que es una amenaza. Y por otro lado, la figura del dragón que también puede simbolizar el ser guardián, en este caso, de un tesoro, el tesoro de los nivelungos. Entonces, si nosotros reunimos, tejemos la figura del dragón devorador y la figura del dragón guardián, lo que va a simbolizar, como en todas las mitologías, va a ser un ser cósmico. Eso es lo que simboliza el dragón, es un ser cósmico en espera de un orden universal. Bueno, así como nosotros ahora estamos esperando que el universo se reordene, o por lo menos que se reordene este mundo. Entonces, no sé si por ahí pregunten si queda claro lo que significa o lo que simboliza la figura del dragón en las antiguas mitologías y en las narraciones de tradición oral, en este caso de un cantar de gesta. Por otro lado tenemos a los burgundios. Es importantísimo situarnos también porque estamos hablando que Sigfrido, nuestro héroe de la gesta, pertenece a la corte de los burgundios. Los burgundios son una tribu germánica oriental originaria de Escandinavia que a partir del año 200 después de Cristo inicia una migración masiva hacia Europa Central. Entonces podríamos decir que la cultura alemana, la cultura germánica, proviene básicamente de los burgundios, que también más adelante vamos a decir otro término, otro nombre que también se usa para esta tribu. Bueno, entonces seguimos narrando en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que hay un traidor dentro de la corte y que ese traidor se llama Hagen, y que siempre sabemos que en este tipo de narraciones debe haber un traidor para que funcione la narración. Y se da cuenta por una indiscreción de la propia Crimilda, es decir, de la propia esposa de Sigfrido, que Sigfrido no es invulnerable. Fíjense bien, él se bañó, bueno, con la sangre del dragón, por tanto, aparentemente se hizo invulnerable, pero en el momento de bañarse, cubrirse con la sangre del dragón, le cae una hoja de un árbol de tilo en la espalda y esa parte queda vulnerable. Esto ya nos recuerda y nos trae a la memoria a Aquiles, porque sabemos que Aquiles es sumergido, ¿no?, por su madre en estas aguas protectoras de la inmortalidad, pero lo toma del talón precisamente llamado de Aquiles, y todo este concepto, ¿no?, que tienen los héroes entre lo que es vulnerable y lo que es invulnerable. Esto lo que va a simbolizar es que todos los seres humanos siempre vamos a ser siempre vulnerables. Todos tenemos una parte obviamente débil y que ya van a aparecer en estos héroes, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, que encontramos esa partecita en la espalda, ¿no?, que tiene hasta la forma como de una hoja de tilo, y que esa es la parte que aprovecha Hagen para ser traicionado, ¿no?, en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pocos años después, Crimilda, después de que es traicionado y es asesinado Sigfrido, Crimilda se refugia en la corte del rey Etzel, que finalmente es Atila, el rey de los hunos, y accede a casarse con él. Pasa un tiempo, después vamos a ir especificando este tipo de datos dentro de la obra. Pasa un tiempo y en un banquete Crimilda logra vengarse de Hagen, a quien decapita, y logra obtener información acerca de dónde Hagen ocultó el tesoro de los nivelungos. Al final Crimilda es cortada en dos. Entonces, ya de aquí vamos a ir encontrando algunos elementos que ustedes recordarán del Señor de los Anillos, esa enorme obra de Tolkien, que además, recordemos, es considerada la mejor obra juvenil que se ha escrito en toda la historia de la literatura, que es toda la saga del Señor de los Anillos.
Entonces vamos ahora a estructurar la obra en dos partes. Recordemos, estamos dando una guía de lectura del Cantar de los Nibelungos. Me está ayudando aquí Maru, mi hermana, quien ayer descubrió que mis libros, no sé en qué año fueron comprados, que todavía tienen unos precios extraños. Este libro me costó 10,100 pesos. Yo no sé en qué año compré yo este libro y ni siquiera puedo recordar qué tipo de billetes había y cómo alguien compraba un libro en 10,100 pesos. Yo supongo que ustedes han de tener por ahí este tipo de situaciones, ¿no? En el que yo, la verdad, no renuevo mis ediciones porque son ediciones ya muy trabajadas, ¿no? En ese sentido y leídas. Bueno, vamos a ir a la primera parte. Entonces, voy a regresarme un poco para poder estructurar. Vamos al reino de los Nibelungos. ¿Quiénes son los Nibelungos? Porque escuchamos, por ejemplo, la ópera de Wagner, ¿no? Y recordemos, bueno, toda una relación de Wagner con El Anillo de los Nibelungos, esta ópera, y también con Nietzsche, ¿no? Entonces, Wagner va a inaugurar, vamos a decirlo así, el género de la ópera, que es heredera de la tragedia griega. Entonces, los Nibelungos son un pueblo mitológico germano que es gobernado por el rey Nibelungo, que así se le llamaba, y que son enanitos. Ustedes se han de recordar que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos ya encontramos este tipo de personajes. Entonces los Nibelungos son estos enanitos oscuros. ¿Por qué oscuros? No es que tengan la piel oscura, sino porque viven en las profundidades de la tierra y están dedicados a extraer metales. ¿A qué les recuerdan los enanitos? ¿Sí? Que son, que extraen metales. Bueno, pues ahí nos podemos referir, ¿no?, a Blancanieves. Entonces, imagínense que además sabemos que Blancanieves es un cuento de la tradición también folclórica maravillosa, oral, y que nos tendríamos que preguntar si los 7 enanitos acaso no podrían ser como una posibilidad, una influencia, ¿no?, de esta mitología acerca del pueblo de los Nibelungos. Bueno, entonces imagínense que se dedican a sacar piedras. Tienen un enorme tesoro y ese enorme tesoro, pues obviamente va a ser escondido. Ellos lo encuentran, el tesoro estaba en el fondo del Rin, y los Nibelungos robaron este tesoro a las ninfas que lo custodiaban. Entonces es un tesoro, si está custodiado por ninfas, es un tesoro que pertenece a la tierra misma, a la madre tierra. Entonces lo roban, los Nibelungos se apoderan de este tesoro de las ninfas. El rey de los Nibelungos poseía un anillo, ahí está otra vez el Señor de los Anillos, un anillo que tenía poderosas propiedades mágicas y que atraía la desgracia del portador. Entonces Sigfrido, ¿qué es lo que sucede dentro de esta saga? Sigfrido mata a los 2 hijos del rey Nibelungo. Y ahí lo que va a suceder es que es traicionado por estos, por eso los mata. Y es traicionado porque no le dan su parte del tesoro. Sigfrido se queda con el tesoro que a su vez había sido robado a las ninfas por los Nibelungos. Entonces Sigfrido se queda con el tesoro y con 1000 Nibelungos a sus órdenes que utiliza como esclavos en su reino. Entonces, hasta aquí espero que quede claro lo que estamos comentando acerca de quiénes son los Nibelungos. Fíjense cómo la literatura nos va ampliando, ¿no?, toda esta cultura, no solamente mitológica, porque recordemos que las mitologías pertenecen a la cultura y que por tanto para entender a una civilización, a un pueblo, hay que leer este libro de textos, este tipo de textos. Bueno, vamos al segundo punto. El punto precisamente débil de Sigfrido. Primeramente, Sigfrido y Grimhilda son hijos de reyes y los 2 se casan. En el punto número 2 encontramos a Gunther. Gunther es el hermano mayor de Grimhilda, es decir, es cuñado de Sigfrido. Pero Gunther desea casarse con Brunhilda, que es la reina de Islandia. Pero a ver, quiero que imaginen aquí, o tratemos de imaginar según Doré, el gran ilustrador de estas obras clásicas del Renacimiento. Encontramos a
Brunilda, que es una enorme, enorme mujer con una fuerza física descomunal. Y entonces, cuando le pide matrimonio Gunther, le dice, muy bien, yo me voy a casar contigo, pero con la condición de que puedas vencerme en combate. Eso casi puede ser imposible. Fíjense toda la simbología que hay detrás de todo esto. Y entonces, nadie puede vencer a Brunilda. Es una mujer espectacularmente fuerte e inteligente. Entonces, lo que hace Gunther es pedirle a Sigfrido que le ayude y que él acepta ayudarle y que le preste este manto, ¿no? Invisible. Bueno, y hasta creo que nos vamos a ir a otras mitologías también, para lograr vencer a Brunilda. Entonces usa el manto mágico, la vence y se casa con ella. Entonces, pero Gunther, como en toda narración, desea obtener el tesoro de Sigfrido. Recordemos que Gunther es el cuñado de Sigfrido y entonces tiene la ambición de obtener el tesoro. Y usa a su caballero Hagen precisamente para averiguar con Grimhilda el punto débil de Sigfrido, que es precisamente, ¿se acuerdan? Aquí en la espalda, que es porque le cae la hoja de tilo cuando se baña con la sangre del dragón para ser invulnerable. Entonces Hagen en una cacería traiciona a Sigfrido y se queda con el tesoro y lo esconde. Entonces hasta ahí más o menos nos queda clara, espero, si no hagan ahí sus preguntas, la primera parte del Cantar de los Nibelungos. Bueno, es muy emocionante leerlo, entonces no intento hacer un spoiler, no, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos de qué manera Hagen obtiene la información por parte de Grimhilda, que además es la esposa de Sigfrido. O sea, es casi decir que la misma esposa traiciona, es decir, Grimhilda traiciona a su esposo Sigfrido al tener esta indiscreción. Entonces, yo les invito a leer el Cantar de los Nibelungos, porque recordemos que aquí no estamos narrando toda la historia, aquí estamos dando una guía de lectura. Pasamos a la segunda parte del texto. Ya ha muerto Sigfrido, Hagen ya lo mató. Vamos a la segunda parte. 6 años después, el rey de los hunos desea casarse con Grimhilda. Grimhilda está viuda, se casa con él, tienen un hijo. Pero, ¿por qué se casa con él? Porque desea vengarse de Gunther. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que ella realmente está tramando cómo llevar a cabo esta venganza, porque sabe precisamente que su nuevo esposo, sin saberlo, puede ayudarle. Pasan 6 años. Imagínense en lo que ella está casada, decide casarse y tiene un hijo con el rey de los hunos. Y entonces pasan otros 13 años cuando Grimhilda, imagínense todo lo que tarda, ¿no?, en tramar esa venganza. Grimhilda pide a su esposo que invite a la corte a su hermano Gunther y a su séquito. Entonces es muy interesante leer esta parte de la entrada, ¿no?, cuando llegan ahí a la corte, porque llegan Gunther, pero llegan acompañados de 1000 guerreros. Entonces el problema para Grimhilda es qué iba a hacer con esos 1000 guerreros, porque sabe que estando esos 1000 guerreros protegiendo a Gunther y a Hagen, no va a poder llevar a cabo su venganza. Y lo que hace es que empieza a organizar torneos, este tipo de torneos medievales, ¿no? Y entonces en esos torneos van muriendo los caballeros, entre sí mismos se van matando en esos torneos y entonces obviamente pues van quedando desprotegidos Hugin y Hagen. Hasta ahí les dejo la historia para que ustedes terminen de leer el libro y luego me cuenten si les gustó o no les gustó, en el sentido de esta saga, esta historia muy emocionante, de verdad, del Cantar de los Nibelungos. Pero además fíjense, ahora que venga la ópera, entonces ya nos va a quedar muy claro qué es lo que vamos a ver o qué es lo que podemos ver. Hay que ver esta ópera, la puesta en escena de Wagner. Bueno, vamos a comenzar ahora, hablemos un poco acerca del tesoro de los Nibelungos. Me parece que es muy interesante, porque finalmente es lo que está como el símbolo, ¿no?, que está ahí en el centro de
de la narración y que es precisamente lo que está desatando, ¿no?, toda esta serie de acontecimientos. A ver, imaginemos, 144 vagones de oro. Vagones de oro en el sentido de estos vagones como de minería, ¿no?, que estos enanos, que son los nivelungos, cuando los sacan del Rin, que se les roban el tesoro a las ninfas, porque sabemos que es un tesoro que pertenece a la madre tierra, como si hubiera este tipo de minas, ¿no?, en el interior, ¿no?, en las entrañas de la tierra. Entonces ahí están las ninfas protegiendo el tesoro de la madre tierra, y los nivelungos roban el tesoro, lo miden, lo pesan, y de alguna manera podríamos hacer el equivalente de 144 vagones de minería de oro. Ahí vamos a ver que, recordemos que el tesoro pertenecía al misterioso rey Nibelungo, pero que el rey Nibelungo se lo había robado a las ninfas. Hagen de Troje, el caballero de la corte del rey Gunther de Borgoña, los borgoñeses, los burgundios, asesina, ya lo dijimos, a Sigfrido, que es el héroe vencedor del dragón que protegía el tesoro precisamente de los Nibelungos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que estamos ante el primer cantar, ¿no?, el primer poema épico alemán, y entonces aparentemente ese oro se encuentra dentro del Rin. Ahí fue escondido por Hagen, como si hubiera regresado, ¿no?, a donde pertenecía en sí misma. Aquí me detengo un poco para hacer de nuevo la aclaración. ¿Qué significa cuando decimos el primer poema épico de una nación o de una cultura? Que estamos ante lo que significa un héroe, lo que simboliza un héroe, como en el caso de Roldán, que pertenece a la corte de séquito, ¿no?, el espadachín, ¿no?, la gran espada simbólica de Carlomagno. Estamos en el Mjolnir, que recupera su honra, y estamos ante Siegfried, el gran héroe. Son héroes que no son los superhéroes, es decir, tienen defectos, son muy cercanos a nosotros, los tres son muy cercanos a nosotros, porque finalmente Sigfrido roba. Finalmente, Rodrigo Díaz del Vivar, el Cid, también comete errores humanos, al igual que la soberbia, ¿no?, en algún momento, o el orgullo de Roldán. Entonces, la figura del héroe es muy importante entenderla, porque finalmente va a explicar muchas de las configuraciones actuales de lo que entendemos por héroe o por antihéroe. Me regreso. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que vemos cómo el Cantar de los Nibelungos, escrito precisamente entre el siglo XII aparentemente y XIII por un autor desconocido, ¿no?, en este caso anónimo, que así son las narraciones orales, no es solo una saga con elementos fantásticos como los dragones o la capa, ¿no?, el manto de invisibilidad con el cual Gunther vence a Brunilda para casarse con ella. Fíjense cómo aquí hay dos mujeres claves, Grimhilda y Brunilda, que finalmente van a ser enemigas. No les quiero adelantar mucho la obra para que terminen, o para que la lean o inicien la lectura, o la relean o terminen de leerla, porque los clásicos, dice Italo Calvino, nunca terminan de leerse. Entonces, no solamente estamos hablando de estos elementos fantásticos, hay un núcleo histórico aquí. ¿En qué sentido histórico? Toda obra literaria, de algún modo, o sea, literatura, tiene un sedimento con la realidad, un sedimento que le da ese plus, ¿no?, que le llamamos de verosimilitud. Entonces, lo que vamos a entender aquí es que por debajo, ¿no?, de todos estos elementos fantásticos se encuentra el ocaso de los reyes borgoñones. Es decir, tiene que ver con todas estas tribus nómadas que bajaron, ¿no?, desde el norte hasta la Europa central, y que de alguna manera pues van a apoderarse de toda Europa. Entonces, lo que vemos aquí es que ese ocaso lo encontramos a principios del siglo V. La pregunta sería, si tiene este sedimento histórico real, que es la caída precisamente de los reyes de una dinastía,
¿no será posible que exista el tesoro también? Si ustedes entran a internet, van a encontrar una cantidad de arqueólogos, historiadores, investigadores que en la realidad han dedicado su vida a tratar de buscar, de encontrar, ¿no? De situar a este tesoro. Pues imagínense, 144 vagones de oro es lo que dicen los historiadores que correspondería al tesoro de los Nibelungos robado a las ninfas. Entonces, esa es la gran pregunta. Recuerdo que hace tiempo leí o soñé, porque uno cuando se dedica a la ficción ya no sabe si lo sueña, lo escucha, lo lee o lo recrea en sí mismo, que hay un instituto de investigación sobre la Atlántida. Es decir, si la Atlántida existió realmente y dónde está la Atlántida. Entonces, todas estas manifestaciones en el sentido de que es la mitología, es la literatura, ¿no? La que empuja precisamente a estas enormes investigaciones, como lo fue en el caso de la propia Troya, ¿no? Que se descubrió que no era solamente un artificio literario. Bueno, entonces vemos aquí, le vamos a dar y no una posibilidad porque ha movilizado durante muchísimos años, durante muchos siglos, a muchísimas personas en el mundo en la búsqueda de este tesoro. Ahorita me vino a la mente acerca de la búsqueda del Grial, Otto Rank, ¿no? Que era el psicoanalista de Freud. El psicoanalista de Hitler, no de Freud, psicoanalista de Hitler. También invirtió una fortuna y varios años de su vida en buscar el Santo Grial en el centro de Europa. Bueno, entonces decimos que en el Cantar de los Nibelungos hay una frase que hace referencia al lugar donde aparentemente fue lanzado el tesoro de los Nibelungos. Y el texto se refiere, este texto, hay que leerlo muy bien para ver dónde está situado aparentemente el escondite del tesoro. Entonces, dentro de la obra se menciona el nombre de un pueblo, Lochheim. Si algún alemán o alguien que hable alemán está escuchando mi alemán, obviamente una disculpa, Lochheim. Entonces, ese pueblo obviamente ya no existe, existió, es decir, fue real, y que los historiadores actualmente lo van a situar más o menos a unos 20 kilómetros de Worms, la ciudad de los borgoñones. Entonces, tendríamos que darle esta posibilidad de existencia real a los 144 vagones de oro del tesoro de los Nibelungos. Probablemente ya no se encuentre bajo el mar, sino que ahora se encuentre bajo tierra, por el cambio climático y por todos los cambios que hemos tenido en el planeta, que ustedes ya saben. Bien, entonces, pero también es cierto que podría ser solo un elemento literario. Entonces vamos a darle esas dos posibilidades. Un elemento literario que sabemos que, como en muchas obras clásicas, donde aparecen el símbolo del tesoro. El tesoro va a simbolizar en estas grandes obras clásicas el ascenso y caída de dinastías. Siempre aparece este símbolo, como si un tesoro escondido, un tesoro que desaparece, viene a ser el ocaso de una dinastía. Cuando una dinastía pierde ese tesoro, ya es el símbolo precisamente de su deceso, de su caída. Y por otro lado, son tesoros malditos, es decir, no se pueden tocar. Son tesoros como en el caso de las momias, ¿no? De los sarcófagos, de los antiguos sarcófagos, de las antiguas tumbas egipcias, que no se podía acceder o no se podían tocar, porque quien lo hiciera pues iba a fallecer. Del tesoro de los Nibelungos y de cualquier otra maldición, de cualquier otro tesoro, lo que va a simbolizar es que jamás debe cuestionarse el poder de un rey. Cuestionar el poder de un rey significa tocar, ¿no? En un sentido alegórico, en un sentido metafórico, tocar a un rey. Y quien toque a un rey, quien cuestione a un rey, obviamente merece la muerte, como es en el caso de la maldición del tesoro de los Nibelungos. Pero independientemente, ¿no? Más allá de si es realidad
o si es ficción, el tesoro de los Nibelungos, es decir, si es un artificio literario o si es realmente una cuestión histórica, eso es lo que menos importa. Porque recordemos que siempre la parte maravillosa, imaginaria, ¿no? Es decir, que procede del imaginario, de estas narraciones de la tradición oral, pues son parte de la historia de una cultura. Entonces, fíjense cómo viene a ser diferente, y que eso también lo vamos a ir viendo en estas 2 semanas, dentro de la próxima semana vamos a hablar exactamente, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, vamos a volver a comentar el Cantar de los Nibelungos, y vamos a ir haciendo esta especie como de relación, ¿no?, con estas otras 2 epopeyas, que son precisamente el Cantar de Roldán, donde el símbolo de Roldán, que es su espada, pues va a marcar la frontera, ahora conocida la gran frontera entre España y Francia. Y como el símbolo del Cid es el símbolo de recuperación de la honra, caída y recuperación de la honra de un caballero. Entonces, regreso aquí en esta cuestión de los artificios literarios, y de que los artificios literarios, es decir, imaginativos, también pertenecen a la cultura de la cual proceden. Quizá algún día, porque sabemos que todo es posible, poco es probable, decimos, y todo es posible, veamos que algún día sacan toneladas de oro del Rin. Entonces, esta situación de las sagas es importante, esta situación de las gestas, es importantísimo entenderlo. Bueno, me regreso un poquito a esta parte para ir terminando la sesión de hoy, en el sentido de estas gestas emblemáticas de la Europa, del occidente europeo. Recordemos, estamos situándonos entre el 12 y el 13, los siglos 12 y 13, obviamente medievales, con el Cantar de Roldán, el poema del Mio Cid y el Cantar de los Nibelungos. A mí me parece que en este caso tendríamos que decir poema del Mio Cid también, porque en el sentido de poema es el canto mismo el que va narrando, está escrito a manera de poema. Si ustedes tienen esta edición, vemos como aquí también tiene una estructura lírica. Lírica en el sentido de que son pequeñas estrofas, si lo ven, compuestas por 3 versos, y entonces por eso es que en el caso de el Mio Cid se le llama poema, porque está escrito a la manera de un poema narrativo en el sentido de historia, que va contando las gestas, es decir, los actos heroicos centrados en un héroe específicamente. Bueno, hay algunos críticos y algunos teóricos de la literatura que además le suman otras 2 obras representativas también de la Europa occidental medieval. Una de ellas es todo el ciclo artúrico. En el ciclo artúrico, pues estaríamos hablando de todas las historias que se escribieron, tanto inglesas como francesas, que se escribieron en torno al rey Arturo y a los caballeros de la mesa redonda. A mí me encantaría, que todos esperamos regresar a la vida normal, es decir, real. Esto parece ficción, lo que estamos viviendo ahora. Platicarles después mediante esta plataforma, que todo el mundo lo pudiera mirar, porque para mí es un gozo compartir acerca de Arturo, el gran rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Y precisamente lo que vemos en Arturo es el símbolo también de la espada, ¿no? La espada que funda un reino. Aquí estamos hablando de un tesoro, y no es porque Sigfrido no tenga una espada, pero el símbolo básico, el símbolo central del Cantar de los Nibelungos es el anillo y el gran tesoro de los Nibelungos, que además recordemos que es un tesoro robado, etcétera, ¿no? Bien, entonces también hay algunos críticos que hablan sobre esta saga o las gestas de Igor, y ya estaríamos situados en lo que ahora conocemos como toda la parte, ¿no?, de Rusia. Entonces, todas estas gestas que van conformando y que van formando a una cultura mediante la figura de un héroe. Bueno, entonces, fíjense, la próxima semana nos vamos a mirar también aquí en el taller de literatura en espiral, bienvenidos a su casa,
para seguir hablando del cantar de los nivelungos. Yo estoy de verdad muy agradecida con toda la gente que nos está mirando desde el día de ayer y que vamos a continuar 2 semanas más hasta que llegue las vacaciones, que ya no sabemos si son vacaciones o no son vacaciones, pero me gustaría mucho porque esta lectura pertenece a un grupo de personas interesadas, de alumnos inscritos en el Departamento de Arte y Cultura en el curso de Historia de la Literatura, que precisamente ahora estamos leyendo estos cantares de gesta, y que estos interesados que están tomando el curso, quienes están tomando el curso, pues tienen obviamente más responsabilidad en formular las preguntas en torno a esta obra y cómo se ha ido relacionando o cómo se relaciona con el cantar de Roldán y con el cantar del Mio Cid. Entonces yo les invito a ir leyendo la obra. Siempre voy a hacer esta broma, pero no crean que no hay verdad en el fondo. Tienen una semana para terminar la obra, entonces para poder gozar de una mejor manera la obra y continuar con el análisis del cantar de los nivelungos. Vamos a pasar la próxima semana a un nivel un poquito más alto. Ahorita dimos más o menos el argumento para que tengamos una idea, y ya con un poco de mayor profundidad, pues vamos a seguir hablando de estos símbolos, vamos a seguir hablando de estas culturas míticas o no, milenarias, eso sí, de una gran obra de la literatura universal, que es la base de la formación de la cultura, como ahora lo conocemos, la cultura germana. Les agradezco muchísimo su atención, le agradezco mucho a Maru, mi hermana, también que esté aquí apoyando todas estas sesiones. Entonces, todavía nos queda un poquito de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda? Como 7 minutos. Como 7. Bueno, pues vamos a aprovechar. Es que Maru aquí me tiene tomando el tiempo, porque no quiero tampoco alargar demasiado las sesiones y que ustedes pierdan la atención. Vamos a leer un poquito el inicio de la obra para más o menos que nos vaya quedando claro. Fíjense cómo inicia con primera aventura. Ayer comentábamos precisamente qué es lo que significa aventura, y que finalmente esto nos va a llevar también a entender a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Cuando hablamos de esta gran obra de Cervantes. Ya desde aquí, desde estos cantares de gesta, cuando decimos aventura, y decíamos ayer, ya no me acuerdo si ayer aquí o si fue en algún taller, que esta A, ¿no? Que precede a todo el resto de la palabra, que es ventura, va a significar una incertidumbre. Es decir, venturoso quiere decir que las cosas van bien. Aventura va a darle este toque de incertidumbre, es decir, quién sabe qué es lo que pueda suceder. Y sabemos que en la literatura lo que importa es cuáles son los hechos que se van a desencadenar a partir de un acto específico. Dice aquí, muchas cosas maravillosas narran las sagas de tiempos antiguos, de héroes loables, de gran temeridad, de alegría y de fiestas, de llantos y lamentos, de la lucha de héroes valientes. Ahora escucharéis narrar maravillas. Entonces, fíjense qué hermoso inicio de esta obra, porque ahí tendríamos que entender la palabra maravilla. Es decir, estamos ante cuestiones que ahora entenderíamos como lo fantástico o lo fantasioso, pero en esta edición, vean qué lindo está, porque está repartido como si fueran 12 mistiquios, es decir, dentro del mismo verso, no tendríamos 2 versos, entonces se leería como si estuviéramos leyendo poesía. Fíjense el tono y el ritmo que va teniendo, pese a que es una traducción. Creció en Burgundia una niña tan noble que en todos los países no podía haber alguna más bella. Grimilda se llamaba y se hizo mujer muy hermosa. Por ella muchos caballeros perdieron su vida y su cuerpo. Amar a la muy noble no traía vergüenza a nadie. Muchos héroes la pretendieron, nadie la malquería.
Bella sobremanera era la muchacha noble. Los modales cortesanos de la doncella hubieran sido adorno de todas las mujeres. 3 reyes la cuidaban, nobles y ricos, Gunther y Gernot, héroes sin par, y Grixel el joven, una espada, o sea, un espadachín, una espada escogido. Ella era su hermana, los príncipes tenían que cuidarla. Ute se llamó su madre, reina de gran riqueza, y Dagrat, su padre, quien legó la herencia a favor de sus hijos. Cuando murió, antes fue un hombre fuerte, que en su juventud había ganado muchos honores. Los señores eran generosos, nacidos de noble estirpe, sobremanera temerarios de fuerza, los héroes elegidos. De los burgundios tenía el país su nombre. Crearon grandes maravillas aún en el país de Atila. Hay ciertas ocasiones en las que hay algunos lectores de bestsellers, sobre todo, que siempre dicen o preguntan ¿por qué leer los clásicos si son obras tan difíciles? Yo no sé si ahorita en lo poquito que les leí hay algo que no se comprendió o algo que nos dé alguna dificultad. Me parece que no hay ese elemento ni de complejidad ni de dificultad. Fíjense, les regreso otra vez a cómo inicia. Muchas cosas maravillosas narran las sagas de tiempos antiguos. No hay absolutamente ninguna dificultad, ni en el lenguaje, ni en los conceptos que no podamos entender. Termino solamente esta parte. En Homs, a la orilla del Rin, vivían los señores poderosos. A ellos gustosos servían muchos caballeros orgullosos, con grandes honores durante toda su vida, hasta que murieron lastimosamente a causa de enemistades entre 2 nobles señoras. ¿Quiénes son las 2 nobles señoras? Brunilda y Crimilda. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Que son 2 mujeres las que van a provocar la caída de las casas nobles. Entonces, esto ya desde los griegos lo traemos, ¿no? Los 3 reyes eran, como ya he dicho, fuertes y de gran ánimo. Eran súbditos de ellos y continúa la narración. Bien, aquí tendríamos que ver que es un lenguaje maravilloso porque además tiene un ritmo que nos va permitiendo también entender la obra. En estos tiempos, ¿no? Cuando decimos, es que yo no leo más de 100 páginas porque ya está muy ancho el libro. Bueno, pues yo les invito a que ustedes lo lean, lo gocemos juntos y que la próxima semana a las 6 de la tarde me platiquen hasta dónde llegaron y si no les parece absolutamente emocionante leer esta obra de 2 mujeres que finalmente provocaron la caída de un reino. Les agradezco muchísimo su atención en el taller de lectura en espiral. Nos vemos mañana por ahí en la página de Facebook. Voy a participar, lo que va a suceder mañana 11:30. Nos vemos en Librería Gandhi, donde Vanessa Cortés Collis y yo vamos a comentar acerca de la obra de este gran psicoanalista judío, Irving Yalom. En mi caso voy a comentar, voy a hacer la introducción y voy a comentar acerca de Un año con Schopenhauer. Y a las 6 de la tarde nos vemos aquí con el taller de escritura. Vamos a hacer una serie de ejercicios de poesía muy interesantes para que nos veamos aquí en el taller en espiral para hablar de poesía, que siempre hablar de poesía es algo maravilloso. Muchas gracias por compartir, gracias por salvar la literatura, gracias por curarnos todos con esta maravilla que es el arte de la palabra. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana, 11:30, en este sitio, en Librerías Gandhi. Buenas tardes.